presentar un poco la mesa, ¿no? Cuáles son las personas que están aquí sentadas con nosotros. Doña Blanca López Ibor, jefe de Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica del Hospital Universitario HM Montepríncipe y patrona de la Fundación Curarte. Doy la palabra a Blanca López Ibor, que como decía Celso es doctora en oncología pediátrica y que tiene una experiencia bastante importante y que puede contaros cuál es el tipo de relación que se puede crear o que se crea con los enfermos y sobre todo qué tipo de formación tienen que tener los médicos para afrontar situaciones que la mayoría de las veces son situaciones muy difíciles. Bueno, muchísimas gracias Pipo y Carmen por haber organizado esta jornada. Yo después de todo lo que habéis escuchado voy a intentar ser muy breve, si me hago con este cacharro, y decir, bueno, ¿y ahora qué? Es decir, vais a ser médicos, enfermeras, fisioterapeutas próximamente, ¿y cómo vais a manejar todo esto, ¿no? Yo creo que el que decide ser médico, bueno, yo soy médico, pero se puede aplicar a enfermería y a otros campos de la salud, lo que voy a decir. Queremos ser médicos para curar, para ayudar a otras personas. Estudiar medicina es muy complicado, es muy arduo, es muy difícil, hay que estudiar muchísimo y al final lo que queremos es tocar tripas. Yo por lo menos soy una tocatripas, entonces bueno, yo creo que la mayoría, quizá el 80% de los que estéis aquí acabaréis pues, en el contacto día a día con los enfermos. También tenemos mucho interés en investigar porque nos hacemos muchas preguntas y en la búsqueda de respuestas está pues, toda la importancia de la investigación en nuestro trabajo, ¿no? Y después nos sale del alma siempre el tratar de enseñar a otros, ¿no? Si yo consigo, al salir hoy de aquí, que estos tres campos formen parte de vuestra persona, como persona que se va a ocupar de otras personas que sufren, pues habrá valido la pena, ¿no? Es decir, la parte asistencial de investigación y docencia la vais a encontrar allá donde vayáis a trabajar. El objetivo ante un enfermo es, cuando nos encontramos a un enfermo, es curarle, ¿no? Eso es lo que queremos. Y queremos curarle sin secuelas, en lo que depende de nosotros. Es decir, sin secuelas físicas, darle el tratamiento que pueda curarle sin hacerle daño, sin secuelas psicológicas y secuelas sociales ni espirituales. Queremos un adulto sano. Y cuando sabemos que no podemos curar a nuestro enfermo, pues sí que sabemos que le podemos cuidar. Y eso es muy, muy importante, tanto al enfermo como a su familia. Yo me dedico al cáncer infantil. Se diagnostican en España unos 1.300 niños y adolescentes con cáncer al año y el 82% de los niños, al menos en nuestra unidad, se curan. Con lo cual, curar el cáncer en sí no es ya nuestro objetivo, sino lograr adultos sanos y familias pues que puedan continuar su vida incluso cuando el niño no sobrevive a la enfermedad. El niño enfermo, el ser humano enfermo, es un niño, no es un cáncer. A su llegada está enfermo, está asustado, a veces está desconfiado, mirar la mirada de susto, ¿no? Quiere saber, tiene miedo al dolor y tiene miedo a estar solo. Y nosotros, cuando enfermamos, yo creo que nos pasa lo mismo. Cuando enfermamos, de lo que enfermemos. Y ante niños está esto mismo que yo he puesto aquí, lo podía también aplicar Celso a sus enfermos, ¿no? Y necesita a su familia. Y eso es el niño y desde luego también el adulto. Necesitamos cerca nuestro a nuestra familia cuando enfermamos. ¿Por qué? Pues porque son con los que hemos siempre vivido, ¿no? Y entonces a veces eres un niño enfermo en un hospital y con sus padres y de repente se abre la puerta o con su padre y en vez de entrar un amigo del niño entra un payaso o entra un voluntario que no forman parte de la vida normal del niño, ¿no? Entonces yo creo que el que la familia esté integrada en el cuidado de los enfermos, sean adultos o sean niños, me parece que es fundamental.
pero es que además el enfermo necesita a su médico y a sus enfermeras o a su fisioterapeuta a lo largo de todo el proceso. Y por eso tenemos que conocer el proceso como tal. ¿Qué significa lo que está pasando a nuestro enfermo en el momento del diagnóstico? ¿Qué significa, bueno, en el momento del diagnóstico, cuando todo parece que se derrumba? Yo normalmente en la consulta recibo lo que yo llamo niños enterrados. Les han dicho que tienen un cáncer. Ya sabéis que las mujeres normalmente, cuando tenemos un problema, hablamos con el ginecólogo antes que con el médico que se tiene que ocupar de esto. Claro, llega una madre, le dice a su ginecólogo que el niño tiene una leucemia, el ginecólogo se echa las manos a la cabeza y esa madre pues ya recuerda ese primer impacto, ¿no? de cómo se enfrentan la enfermedad y el médico. Con lo cual, cuando entra en el despacho el oncólogo pediatra, pues es un niño pues enterrado. Cuando está sentado en la camilla, la primera pregunta es: ¿tú qué vas a ser de mayor? Y en ese momento pues ya estás abriendo la puerta a que ese niño va a llegar a ser mayor, porque evidentemente va a llegar a ser mayor. En el momento del inicio del tratamiento, pues esto es como muy gráfico, ¿no? Te vamos a poner quimioterapia, bueno, ahora le conectamos a la bomba. Bueno, utilizamos un lenguaje algunas veces que es muy agresivo, ¿no? En el caso del cáncer, pues la lucha contra el cáncer, lo planteamos todo como una batalla y eso pues a veces nos tiene que hacer pensar. La vuelta a casa y sobre todo la vuelta al colegio, como nos decía el profesor Arango hace un momento, ¿no? La vuelta al colegio es un problema en los enfermos mentales, en los niños, y es un problema en los niños con cáncer también, o en los niños con cualquier patología. El momento de la curación, supervivencia a largo plazo, cuando se produce una recaída o en el momento de su muerte. Es decir, hay que conocer todos los procesos. ¿Y esto cómo se aborda? Pues evidentemente en equipo. Y el equipo no es, pues como está aquí puesto en la diapositiva, todas las personas que nos ocupamos de los enfermos con cáncer en el hospital, médicos, enfermeras, rehabilitador, la data manager, la secretaria que coordina todas las citas y todo el equipo de atención psicosocial, el colegio, musicoterapia, psicólogo, voluntariado, asistencia espiritual. Esto en realidad lo que quiere decir o lo que tiene valor es que el equipo debe ser irradiado desde el enfermo. O sea, desde el niño enfermo, él es el que va como coordinando todo el equipo alrededor de él, en lugar de ser un equipo que se vuelca sobre un enfermo. En el fondo se aborda reflexionando ante la experiencia vital que se desarrolla en el enfermo y en su entorno al enfermar. Y se puede hacer pues, mirando a este niño que no está en la cama del hospital porque no le gustaba la cama y le gustaba el sillón del acompañante, con lo cual la madre dormía en la cama y él en el sillón. O se puede abordar como el doctor Gleason, que veis que está cuidando a su enferma detrás de una cortina, ¿no? En realidad todo esto sucede porque tenemos muchas preguntas, tenemos pocas respuestas y al final estamos como huimos del problema porque nosotros los médicos si nos enfrentamos a la incertidumbre de nuestros enfermos. Siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y la realidad es que el manejo de esa incertidumbre nos angustia también a vosotros, cargan sobre nosotros su angustia, ¿no? Bueno, pues por eso creo que todas las personas que nos ocupamos de personas que sufren deberíamos tener formación también en filosofía y en bioética. Y en ese sentido van un poco también todas estas charlas. La filosofía incluye al arte, la bioética pues incluye la filosofía y creo que por eso es importante que a lo largo de la formación, al menos en medicina y en enfermería, existan de forma transversal asignaturas que nos digan qué es el ser humano. Como nos ha explicado al principio Cristina, hablar de qué es la dignidad del ser humano, qué es ese concepto de dignidad en el ser humano y entenderlo desde la óptica de la antropología, ¿no? Y después de eso, pues claro, formar a todas las personas que trabajan con vosotros. Al final esto, sean médicos, enfermeras, trabajamos para integrar la enfermedad en la vida normal del niño, sin hacer de ella un paréntesis. Y la vida normal de un niño es el colegio. Con lo cual, en el hospital, pues los niños están en el colegio. Nosotros podemos pasar visita de 9 a 9 y media y a las 9 y media empieza el colegio hasta la hora de comer, con el recreo y todo eso. Si no has visto al niño de 9 a 9 y media
o en esa primera parte de la mañana los niños que salen al colegio, pues entonces lo tienes que ver por la tarde cuando el cole termina, ¿no? El voluntariado pues también forma parte de desarrollar la parte lúdica que hay en el niño, ¿no? Pero también nuestros enfermos necesitan fisioterapia. Y fijaros cómo hay muchas formas de hacer fisioterapia, cogiendo los 5 minutos y ya está, o si no, pues mirando al niño a los ojos y dándole todo el tiempo que necesite. La musicoterapia, ya vamos como subiendo, ¿no? Vamos desde la técnica, la pura técnica de médicos y enfermeras, hacia la parte más filosófica, hacia la ciencia, que ya incluye la psicología, que va dirigido ya hacia la música, que saca, igual que el rehabilitador rehabilita los músculos, el músico rehabilita el alma, ¿no? O la subida hacia la trascendencia, el cuidado espiritual de nuestros enfermos y sus familias. ¿Dónde se hace todo esto? Pues efectivamente en un ambiente hospitalario, que es de todo lo que hemos estado hablando. Y lo mejor es tener la suficiente flexibilidad para que todo esto se haga en las distintas áreas, que el hospital sea como adaptable a todo lo que el niño necesita en ese momento. De tal forma que para que tener clase no tengas que ir al colegio. A lo mejor sí tienes que ir al colegio o al hospital, pero también puedes recibir la clase en la habitación o la puedes recibir en el bosque, porque nosotros tenemos un bosque alrededor del hospital o en donde sea, ¿no? Aquí os traigo unas fotos un poco para poner cara y ojos a lo que habéis estado oyendo esta mañana. En el hospital de día, este es en el colegio, donde veis que están los niños recibiendo su tratamiento. Aquí es una imagen en el cuarto de adolescentes que se convierte en aula hospitalaria para adolescentes por la mañana, donde hay una enfermera que está cambiándole un suero a un niño y el fisioterapeuta además está atendiendo a este niño mientras está mandando el trabajo que ha hecho, el examen que ha hecho a su colegio. El momento del recreo, que es como muy gráfico, por supuesto cuando no llueve, en los espacios al aire libre en el hospital. El momento de la charla, ¿no? después de comer o al caer la tarde en una terraza, es muy graciosa la postura que tiene esta niña, que parece que está en una verdadera tertulia, ¿no? O si no, pues la utilización de espacios naturales de un bosque. Bueno, en el hospital me presentaron una de las personas responsables del Parque Nacional de Guadarrama y entonces pues inmediatamente le dijimos si podíamos acotar una pequeña zona para la unidad de oncología. Y ahí suceden pues todo tipo de actividades, desde estudiar hasta jugar. Tiene luz, tiene agua como veis, para lo que se está utilizando, y también tiene enchufes para que las bombas de quimio puedan estar, y tiene un suelo, como un suelo de barco, para que las bombas puedan circular, porque si no sobre el bosque es como muy difícil, ¿no? Pues sí, hay un área de adolescentes, pero es un área de adolescentes que está abierta, que tiene sus ventanas, y en la que pueden entrar los adolescentes, sus amigos y su familia, lo que ellos quieran. No es necesariamente un lugar cerrado, oscuro y lleno de música a todo volumen. No, se puede adaptar, pero no es necesario. También hay una zona dedicada a los padres donde ellos pues acaban reuniéndose mientras los niños están en el colegio, ¿no? Y donde puede haber charlas de educación, o sea, escuela de salud durante el proceso. Porque os voy a decir, una de las cosas que pasan, el psicólogo me decía, voy a ayudarles a cómo manejar pues no sé qué problema. Y yo le decía, mira, creo que lo que tienes que hacer es explicarles lo que es un niño sano, porque puedes perder la perspectiva cuando tu hijo está enfermo, de forma que si el niño tiene una pesadilla, pues la pesadilla es porque le estamos dando quimioterapia y no porque ha visto pues unos dibujos animados violentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues que intentara seguir explicando lo que es la normalidad, ¿no? En este concepto de integrar la enfermedad en la vida normal del niño. Cuando hay un niño está en un trasplante de médula, pues claro, es el profesor el que va a su habitación. O cuando el niño es pequeño y tiene que estar encerrado un mes en una habitación de trasplante con su flujo laminar y todo eso, pues lo que hacemos es como sacarle al bosque con la imaginación. Y entonces organizar toda una historia que no sabéis, participó toda la unidad, para que él pudiera estar todos los días esperando a ver si los enanitos de Blancanieves aparecían o no. Entonces esto iba precedido de escuchar la música de los enanitos durante varios días hasta que un día de repente aparecieron, cuanto menos nos lo esperábamos todos. Y estos enanitos son enfermeras con sacos de basura colocados debajo que se
que decidieron ayudarnos, ¿no? Y bueno, ahí le estáis viendo. Es que hay un montón de fotos. Total, yo creo que se trata de adaptar el hospital al niño. Y adaptar el hospital al niño, que se dice en una frase, no es tan fácil, porque requiere de la buena voluntad de las personas que trabajamos en los hospitales también, ¿no? Aquí este es un ejemplo muy claro. Esta doctora, todo el mundo la conoce por su mal genio, es una radióloga y tiene mucho carácter, casi más que yo. Y este niño le estaba haciendo completamente imposible hacer una ecografía. Hasta que de repente pues, le dijo, vamos a ver, cuando estabas dentro de la tripa de tu madre te hicieron muchas ecografías y no protestabas. Y entonces sobre la marcha ya dijimos, túmbate a la madre, el niño se tumbó y ya se dejó hacer la ecografía. O sea que muchas veces es la creatividad que tenemos como seres humanos lo que podemos aplicar en todo esto, ¿no? La UBI con padres, esta ha sido motivo de 15 mudanzas en mi vida, de hospital en hospital hasta conseguir que en un hospital, cosa que está escrita en los derechos del niño, los padres puedan estar en la UBI. ¿Y por qué? Pues porque yo no voy a hablar de las UBIs, ya, eso es tema de otro día, pero este niño tuvo una gripe A en el momento del brote de la gripe A en la inducción de un linfoma de Burkitt. Tenía una quimioterapia, la verdad es que muy agresiva, y tuvo una neumonía y un síndrome de estrés respiratorio y estuvo gravemente enfermo. Bueno, pues conseguimos quitarle el tubo gracias a que su madre estaba todo el rato con él y estuvo intubado durante 2 o 3 meses, como estáis viendo aquí. Eso si nos lo hacen a un adulto solos en una UBI no sobrevivimos. Sin embargo, él pues, está ya curado de su enfermedad, está haciendo su vida normal, pero durante mucho tiempo la madre, estando con él, pues consiguió pues, que estuviera despierto y que estuviera intubado, cosa que es francamente asombrosa, ¿no? Pero los niños son así. Y no el niño al hospital. Está llena de regalos, está llena de juguetes y sin embargo nos está mirando como con cierta desconfianza, ¿no? Desde todos los procesos que he dicho hasta su curación o cuando el niño no puede curarse, pues en cuidados paliativos, ya sea en su casa y en esta imagen, aquí está una niña con su enfermera y un voluntario atendiéndola y esta es su hermana de 17 años, que ese año tenía la selectividad y que nos dijo que no podía ir al colegio porque cada vez que iba le preguntaban por su hermana que estaba enferma y entonces rompía a llorar. Con lo cual al final organizamos para que pudiera terminar ese año con la profesora de la unidad y después ya presentarse a la selectividad. Todo esto, por supuesto, manteniendo el contacto con sus amigas, pero no tanto metiéndose en el ambiente del colegio en ese momento, durante un mes, o bien en el hospital. Todo esto hay que transmitirlo al resto del equipo, porque desde el buenismo, desde la empatía, creo que no es suficiente, porque acabamos, ni siquiera desde aprender las técnicas de comunicación, porque al final, cuando te enfrentas una y otra vez frente al sufrimiento de una familia de esta manera, la verdad es que acabas quemándote, ¿no? O acabas generando como defensas, te acabas llenando de conchas y no entras en poder ayudar a las personas, porque nosotros estamos sanos, es ese nosotros que ponía Celso antes y vosotros que estáis enfermos. El sufrimiento, si lo miras desde tu salud, no es lo mismo que si te agachas, te metes dentro y te pones a lavar los pies, con lo cual la transmisión del conocimiento me parece que es muy importante. Y en la unidad lo hicimos desde la técnica, desde la pura técnica, y conseguí que Mariano Barbacid viniera a explicar a enfermeras, a auxiliares, a la persona que limpia, a voluntarios, a profesores, a médicos y a todo el mundo lo que es la biología molecular del cáncer. Conseguí que Javier Barbero viniera, que es psicooncólogo de La Paz, a explicarnos, pues a darnos su visión de la psicooncología en oncología pediátrica. Conseguí que viniera Alfonso López Quintás, que es una persona que habla del encuentro, y es un filósofo, teólogo, que habla del encuentro, porque al final todo esto va a encontrarse, la fragilidad del enfermo con nuestra fragilidad como médicos. Se trata, por tanto, de practicar una medicina basada en la evidencia, que estaréis hartos de escuchar lo que es eso, y centrada en la persona, centrada en la enfermedad y centrada en la persona, atendiendo y estudiando sin parar. O sea, si estáis estudiando, tenéis que seguir estudiando. Yo llevo ya 30 años de médico y me paso los fines de semana estudiando. O sea, que ser médico es estudiar, por supuesto que sí. El diagnóstico, tratamiento, investigar. Ante el enfermo, comprender que es una persona, comprender su fragilidad,
comprender o ver su dignidad, y luego en el equipo pues formarlos también en técnica, en ciencia y en la mirada hacia la trascendencia. Al final, esto está referido a la oncología pediátrica, pero se puede referir a cualquier cosa. Nosotros tenemos que conseguir que las personas crezcan en el medio de todo en el medio de su enfermedad, porque la enfermedad forma parte de la vida normal de las personas, ¿no? Todos enfermaremos en algún momento. Durante todo el proceso, en el hospital, en su casa y siempre desde los 3 aspectos que he dicho al principio, para conseguir que tanto el niño como su familia crezcan a lo largo de este proceso. Y al final, pues conseguir ver una escena como esta en una niña que está en cuidados paliativos. Y estas 2 niñas se despiden de vosotros dando las gracias por vuestra atención.